empezar, vamos a continuar un poco. Vamos a recordar algo del álgebra de vectores. Álgebra son las operaciones que se realizan con incógnitas, con despejes, con factorizaciones, con simplificaciones. Ya a eso se refiere el álgebra. Y con vectores son algunas operaciones que se pueden realizar. Les mencionaba en la anterior clase que las principales operaciones que se pueden realizar son las de suma y multiplicación de un vector por un escalar. Para ello tenemos que recordar algunos conceptos iniciales. Los vectores equivalentes. Analíticamente, es decir, en números, en cálculos, dos vectores son iguales si es que tienen la misma magnitud, el mismo módulo, si tienen la misma dirección, es decir, si tienen el mismo ángulo de inclinación, y si tienen el mismo sentido, si apuntan al mismo lado. Son vectores equivalentes, se dice A igual a B, vector A igual al vector B. No es necesario que tengan el mismo origen, no es necesario que uno esté justo encima del otro vector. ¿Ya, jóvenes? Esos son los vectores equipolentes. Luego están los vectores iguales. Dos vectores son iguales cuando además de tener la misma magnitud, la misma dirección, el mismo sentido, los dos vectores parten del mismo origen. ¿Ya? Esto lo habíamos visto la clase pasada. Después veíamos lo que es un paralelogramo. Los vectores equipolentes forman entre sí un paralelogramo. ¿Qué significa? ¿Qué es un paralelogramo? Es una figura geométrica de cuatro lados, es un cuadrilátero, donde los lados opuestos entre sí son iguales en magnitud o módulo y además tienen la misma inclinación. Entonces el vector A y el vector B son vectores iguales porque tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido, o por lo menos tienen el mismo ángulo de inclinación. Estas dos líneas que cierran el cuadrilátero también son iguales entre sí y tienen el mismo ángulo de inclinación. En este caso, el ángulo de inclinación es cero grados o 180 grados, como gusten medirlo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos dos vectores equivalentes y si unimos sus extremos, sin cruzarse, sin armar una corbata, se forma un paralelogramo. ¿Ya? Y aquí están las características que detallan o describen a un paralelogramo. Es una figura geométrica de cuatro lados donde los lados opuestos son iguales entre sí y paralelos entre sí. Dos vectores equipolentes o iguales siempre son paralelos entre sí porque tienen el mismo ángulo de inclinación. ¿Ya? Estamos repasando los conceptos que habíamos visto la clase anterior. Después, un vector opuesto. Si en dos vectores los vectores iguales tienen la misma magnitud o módulo, la misma dirección o ángulo de inclinación y el mismo sentido, es decir, la flechita apunta al mismo lado, esos son vectores iguales. Vectores opuestos son los que tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero el sentido contrario. ¿Ya? Este es el vector A y este es el vector menos A. ¿Listo? Es su opuesto. Es su vector opuesto. Esto lo estamos repasando. Si gustan, saquen una captura. Vamos a avanzar. Cuando se suma un vector más su vector opuesto, el resultado es cero. No hay nada. Es como cuando sumamos un número menos el mismo número, el resultado siempre es cero. La suma de vectores. Si tenemos dos vectores, el vector A y el vector B, analíticamente gráficamente representados mediante unas líneas que están a escala. Cada unidad puede ser para nosotros un centímetro o un milímetro, dependiendo del tamaño de los vectores. Entonces tenemos los dos vectores representados a escala. La cantidad o módulo del vector está representado por la longitud del vector medido en nuestra escala, puede ser en nuestros centímetros o milímetros. ¿Ya? Para sumar vectores gráficamente, lo que se hace es colocar un vector primero y el otro vector a continuación, partiendo de la punta del primer vector. Ahí está el vector A más el vector B. Entonces colocamos el vector B donde termina el vector A, ahí comienza el vector B y ahí está representado primero el vector A, luego el vector B. La suma del vector A más el vector B
Es la línea que parte desde donde partió el primer vector, donde no tiene flecha, hasta donde está la flecha del último vector de la suma. Ese sería el vector C resultante, es decir, la suma de A más B es el vector C. ¿Ya? Ahora miren, si sumamos un vector o si restamos un vector menos su opuesto, su negativo, lo que vamos a tener es un vector más el negativo de ese vector. Un vector menos el mismo vector es un vector más el negativo de ese vector. Y eso nos da cero. Tienen la misma dirección, el mismo sentido, pero si parte, digamos, de acá el vector A menos el vector A, parte de aquí el negativo y llega otra vez hasta acá, va a volver al mismo punto la resultante. No va a tener módulo, va a ser cero. Entonces, cuando el módulo o la cantidad es cero, el vector es nulo. ¿Ya? En este caso, A más B es C. El vector A más el vector B es el vector C. ¿Listo? Parte el vector A, llega hasta aquí. Menos el vector A, vuelve nuevamente acá, al mismo puntito. ¿Ya? Ahora el vector a partir de acá, perdón, llega hasta acá. El vector menos A parte de aquí y llega hasta aquí arriba. ¿Ya? A final de cuentas vuelve al mismo lugar. Queda un vector sin tamaño. Entonces es un vector que no mide nada. Es un vector nulo. Para la resta de dos vectores, jóvenes, hay dos formas. Podemos nosotros tomar un vector A y si nos piden restar menos el vector B, hay dos formas. Podemos decir, para restar A menos B, sumamos el vector A más el vector menos B, ¿ya? El vector A más el vector menos B. Miren, entonces en lugar de poner A más B, que hubiera sido colocar este vector B en la punta de A y llegar hasta aquí, como fue en este caso, aquí con estos dos vectores representados gráficamente hemos hecho la suma. Vector A más el vector B. La resultante, el vector C, es ese vector de rojo, ¿no es cierto? Ahora, para restar el vector A menos el vector B, nos daban de dato este vector A, este vector B. Vamos a escribir el vector A y podemos, para restar A menos B, simplemente sumamos A más el vector menos B. Este es el vector menos B. Entonces, para hallar el resultado de A menos B, esa es la línea que representa el vector A menos B. Y es como les dije, ¿no? El vector de azul, que es el vector A, más este vector verde, que es el vector menos B. Fíjense bien, aquí está el vector B y al ladito está el vector menos B. Este es el vector B, apunta hacia abajo. El vector menos B mide lo mismo, tiene el mismo ángulo de inclinación, pero la flechita está al otro lado. Esto es el vector menos B. Entonces, A menos B es lo mismo que el vector A más el vector menos B. Vector menos B parte de aquí, llega hasta acá. Esta es la resultante. ¿Ya? Eso lo podemos hacer para entender gráficamente y que sea una suma. La suma, aquí está, y la resta la entendemos como un vector más el negativo del segundo vector. Entonces lo entendemos como una suma nada más. ¿Ya? Un vector más el negativo del vector B. La otra forma de realizar las sumas gráficamente, jóvenes, es lo siguiente. Tenemos el vector A. Decimos, resten el vector B. Entonces, ponemos la punta del vector B acá y la cola donde debería estar. Trazamos una paralela de este vector y lo llevamos hasta acá. Ahí está el vector B. Estamos restando A menos B. Cuando se restan vectores, jóvenes, las cabezas tienen que estar unidas. ¿Ya? Y parte el vector resultado desde acá hasta acá. ¿Ya? El vector resultante une las dos colas. Parte desde donde está el vector del minuendo, el que está antes de la resta, y termina en la cola del vector sustraendo, el que está restando.
Al final de cuentas, esta resultante y esta resultante tienen la misma magnitud o módulo, tienen el mismo ángulo de inclinación y tienen el mismo sentido. Entonces ustedes vean cómo quieren restar vectores. O los restan uniendo punta con punta y que la resultante vaya desde el primer vector hasta la cola del último vector de la resta, o le dan la vuelta al vector resta para que parta su cola desde la cabeza del primer vector y en la punta de ese vector que está restando, que le hemos cambiado el signo, ahí está el vector resultante. Ahora, para hallar el negativo de un vector, lo único que se hace es trazar un vector con la misma magnitud o módulo, la misma dirección o ángulo de inclinación, solo que el sentido va a cambiar. En lugar de estar la flechita aquí, la hemos puesto acá. Entonces es el vector B, solo que negativo. ¿Qué es negativo? Significa que está yendo al otro lado la flechita. El sentido está invertido. ¿Ya? ¿Está entendido hasta ahí, jóvenes? Esto lo habíamos visto la clase pasada. ¿Recuerdan? ¿Está entendido hasta ahí? ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Ya, vamos a continuar entonces. ¿Listo? Si es que tienen alguna duda o consulta, me detienen para que les aclare algo. ¿Ya? Le dicen, esto están en los videos de suma de vectores, ¿no? ¿Ve? Sí, sí, sí. Vamos a ir viendo de a poquito también. Ahorita lo que estamos viendo es la representación gráfica de la suma de vectores. ¿Listo? Esta es la representación gráfica, pero la forma analítica con cálculos, eso les voy a enseñar luego. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay tres formas de representar los vectores analíticamente. ¿Ya? Eso lo vamos a ver para entender mejor. Después les decía la otra operación entre vectores o con vectores que vamos a estudiar en este curso es la multiplicación de un vector por un escalar. Un escalar es solo un número, no tiene ni dirección ni sentido. Eso es una cantidad escalar, ¿recuerdan? Es solo un número. El vector es un número que tiene ángulo de inclinación y tiene sentido. Tiene dirección y tiene sentido. Por ejemplo, si tenemos este vector A y su módulo o escalar es 4, vale 4. Entonces, ustedes pueden representar este vector con una línea recta horizontal que mida 4 centímetros. Háganlo, por favor, jóvenes, mientras yo les voy mostrando dónde están las marquitas de este vector. Entonces, por aquí hay 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros y 4 centímetros. ¿Ya? Ahí tenemos. Ya un vector que mide 4 centímetros. ¿Listo? En la multiplicación de un vector por un escalar, se mantiene el mismo ángulo de inclinación del vector, se mantiene el sentido si es que el escalar por el cual multiplicamos es positivo. Si es positivo, se mantiene el mismo sentido. Ya, la dirección se mantiene. La dirección es el ángulo de inclinación. El sentido es hacia donde apunta. ¿Listo? Entonces, miren, multipliquemos un escalar por el vector A, por nuestro dato para estos ejemplos que vamos a ver en esta diapositiva, y vamos a tener lo siguiente. Si multiplicamos por 0,5, si nuestro escalar mide 0,5, nuestro escalar le estamos poniendo la letra M, que representa solo un número. Entonces, M por el vector A va a ser 0,5 por A. ¿A qué le afecta el escalar? No le va a afectar al ángulo de inclinación, a la dirección, no le va a afectar al sentido. ¿Ya? El escalar solo multiplica a la magnitud de este vector. Este vector mide 4, aquí está. El módulo, ya recuerdan, era 4. Entonces el escalar que mide 0,5 por 4 es 1 medio de 4, es 2. Entonces el nuevo módulo del vector m por a va a ser 2. Y fíjense, yo lo he dibujado de tal manera que mide 2 centímetros este vector. Tiene el mismo ángulo de inclinación, lo estoy trabajando sobre el eje horizontal, es decir, un ángulo de inclinación 0,
tiene el mismo sentido, la flechita sigue apuntando hacia el lado derecho. Si el escalar por el cual multiplicamos el vector es positivo, el resultado va a mantener su sentido. Si el escalar por el que multiplicamos es negativo, el resultado se va a invertir de dirección, además de modificar el tamaño del vector. ¿Está entendido, jóvenes? A ver, veamos con este otro escalar. Digamos que este escalar mide 2 positivo. Multipliquemos este nuestro vector que mide 4 por un escalar que mide 2. Entonces, ¿cómo sería, jóvenes? El escalar que mide 2 por 4 va a ser 8. El resultado va a venir 8 centímetros. Entonces van a trazar la línea recta con el mismo ángulo de inclinación y va a tener 8 centímetros. Hasta ahí 4, 6, ahí está la otra mitad, mitad. Ahí está. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Ya es el resultado de haber multiplicado por un escalar que mide 8. Veamos otro ejemplo. Un escalar O representado por letras minúsculas sin flechita, un escalar O que mide -1. -1 por el vector A, este vector A cuyo módulo o tamaño o cantidad es de 4. -1 por 4, miren, perdón, -1 por 4, en valor Menos absoluto es 4. 1 por 4, es -4. Este signo negativo dice, le cambian el sentido. Entonces hacia el lado izquierdo se vuelca y va a medir 4 unidades. Hasta aquí hay 2, una y 1. El vector mide 4 centímetros, pero la flechita se invirtió por este signo del escalar que hemos usado para multiplicar. ¿Ya? En realidad, en realidad no va a significar que el -1 por 4 le va a dar un módulo de -4, no lo va a volver -4, ¿ya? Sino va a ser 4, pero apuntando al otro lado, con el sentido contrario. ¿Listo? Porque hay algunas magnitudes como los kilos que no pueden ser negativos, o perdón, los metros sobre segundo no pueden ser negativos, lo único que significa es que están apuntando al sentido contrario, ¿ya? Y ya, vamos a continuar. Después un escalar que mida 0. 0 por el vector A, entonces vamos a multiplicar 0 por el módulo del vector A que vale 4. 0 por 4 es 0. El vector es nulo, desaparece porque miren, a ver cómo dibujamos 0. No dibujamos nada. Un puntito, pero cuando veamos no vamos a saber dónde está el puntito, como nuestro plano es tan grande. Entonces desaparece el vector, se vuelve nada, se vuelve 0. Cuando multiplicamos un vector por el escalar 0, el resultado es el vector nulo que no mide nada. En teoría tiene la misma dirección, el mismo sentido, pero como no mide nada, desapareció el vector. ¿Listo? ¿Está entendido esto, jóvenes? Sí, 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 entendí. Luisa. Muy bien, entonces les voy a tener que dar ejercicios. A ver, hay una pregunta escrita. Dicen que sí. Muy bien. Ya. Entonces, primero les voy a pedir que multipliquen los siguientes vectores. Les voy a pedir que multipliquen los siguientes vectores rapidito. ¿Ya? Como dijo Inge, disculpe. Vamos a multiplicar los siguientes vectores.
Dados los vectores, vector A con mayúscula voy a escribir los vectores. Ustedes le van a poner la flechita arriba, ¿ya? Para mí es difícil escribir aquí en Zoom esos símbolos. Los que tienen mayúscula van a ser vectores. El vector A eh, mide, por ejemplo, 5. El vector A que mide 5 y su ángulo de inclinación es de 0 grados. Voy a comenzar representando así, que es una manera de representar a los vectores. Esta es la representación polar. En un paréntesis se escribe primero cuánto mide el vector y luego el ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo. ¿Está entendido eso, jóvenes? Luego les voy a hacer esa explicación. Después el vector B, que está dado por -3. Perdón, vamos a ponerle 3 nomás. 3,180 grados. ¿Listo? Ahorita les voy a mostrar cómo son esos vectores. Y después los escalares. M, que mide 2. El escalar N, que mide 3. El escalar O, que mide -1. El escalar P, que mide 0, por ejemplo. Ya, igual que en el anterior caso. Entonces, miren, esta es una representación, me estoy adelantando. Esta es la representación polar de vectores, porque se representan a partir de un polo, que es el eje X positivo. Entonces, miren, el vector A, se los voy a mostrar ahorita, es este de acá. El vector A, no, me estoy equivocando. El vector A es así. ¿Ya? 1, 2, 3, 4 y 5. Este 0 grados significa cuántos grados hay desde el eje X positivo. Como este está apuntando en el mismo sentido que el eje X positivo, este tiene 0 grados medidos desde el eje X positivo. Este vector B dice mide 3 y con un ángulo de 180 grados. Tengo que escribirlo aquí, 180 grados. ¿Ya? Entonces 180 grados medidos desde el eje X positivo, veamos. Si fuera así, a ver, 180 grados sería así. Hasta ahí, 90 grados. 180 grados significa que apunta hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces este va a ser el vector B. ¿Cuánto mide, jóvenes? 8, No, No, 3, 3. 3. 3, 3, 3, 3, 3, Se 3. debe ver chiquito, se debe ver chiquito en sus celulares, ¿verdad? Entonces, este es el vector A y este de acá es el vector B. Acá ya les voy a poner las flechitas. Este es el vector A y este es el vector B. Entonces lo hice así, con 0 grados y 180 grados para que se pueda escribir sobre las hojas del cuaderno sin necesidad de regla para estos ejemplos, para este ejercicio. ¿Ya? Entonces háganlo, por favor, jóvenes, estas 4, bueno, ahora las 4 operaciones. Realizar las siguientes multiplicaciones. Cuando dice 0 grados de inclinación, ¿cómo sería eso? Ya, les voy a mostrar ahorita. Primero escribir la pregunta y ahorita les vuelvo a aclarar. Bien que hayan preguntado. ¿Ya? Primero vamos a hacer m por a. Después van a hacer n por b. Después van a hacer o por a. Después van a hacer
P por B y una más van a ser N por A. ¿Ya? Ahora, eso de los 0 grados de inclinación significa lo siguiente. Siempre medir desde el eje X positivo. Este es el eje X positivo. ¿Cómo se miden los grados? Se miden de esta forma. En sentido contrario a las manecillas del reloj. En ese sentido se miden los grados. Este es el eje X positivo, ¿no es cierto? Este es el eje X positivo. Entonces, si les digo 0 grados, ¿cuánto es 0 grados? No es nada, es el mismo eje X. Si les digo 180 grados, ustedes con su transportador miden a 180 grados, había sido hacia atrás. Cuando la gente dice, hemos hecho un giro de 180 grados en el manejo de esta empresa, significa que han hecho un cambio radical, total. En lugar de ir hacia la quiebra que era hacia este lado, ahora han cambiado y están yendo hacia el lado izquierdo. ¿Está entendido? Un ángulo de 90 grados va a ser solo hasta acá con su transportador. Y va a estar recto. Un ángulo de 45 grados está a la mitad. Un ángulo de 30 grados está por acá. Un ángulo de 60 grados está por ahí más o menos. ¿Ya? 270 grados da la vuelta hasta acá. 360 grados, cuando algún político dice, estamos haciendo una lucha radical contra la corrupción y hemos hecho un giro de 360 grados. La dirección hacia dónde va. Sigue yendo al mismo lado. Esos corruptos nos la están charlando y siguen siendo corruptos y apuntando al mismo lado. ¿Ya? Pero les voy a explicar un poquito más acerca de esta representación para la próxima clase. Solo recuerden, hacia allí apunta 0 grados. Vector apunta hacia allá, 180 grados de inclinación. Esas dos cosas recuerden. ¿Listo? Entonces les voy a dar 5 minutitos para que vayan resolviendo estas multiplicaciones gráficamente y analíticamente. ¿Cómo se representa un vector? ¿Cómo se representa un vector, su módulo? Se dice, valor absoluto de ese vector es cuánto mide, cuál es su tamaño. Entonces el módulo de este vector A es 5, vale 5 unidades. El módulo de este vector B vale 3, son 3 unidades. 0 grados nos dice que el vector apunta a la derecha. 180 grados nos dice que el vector apunta hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, si en algún caso multiplicamos por un negativo, significa que el resultado se va a invertir su sentido. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna otra duda o consulta? Ya, si no hay más dudas o consultas, les voy a dar 5 minutitos para que vayan resolviendo estos ejercicios. ¿Ya? Pausar la grabación. Entonces, M por A. 2 por 5, su módulo se vuelve 10. Si mantiene la dirección y el sentido, sigue apuntando hacia el lado derecho. N por B, menos 3 por 3 es 9, pero como es negativo el escalar, la dirección de el sentido de este vector se invierte y va a ser hacia la derecha o lo que es lo mismo, 0 grados. El vector O por A, menos 1 por este vector va a mantenerse el tamaño 5, pero el menos significa que se da la vuelta. Si antes era de 0 grados apuntando a la derecha, ahora va a ser 180 grados apuntando a la izquierda el vector. El resultado del ejercicio del vector del escalar CO por el vector A. El escalar P por B, 0 por B, el módulo lo vuelve 0, el ángulo puede seguir siendo 180 grados, pero nosotros ya sabemos que este es un vector nulo, no apunta a ningún lado. ¿Ya? No apunta a ningún lado. Y finalmente el ejercicio E, que es el escalar N
por el vector A es menos 3 por 5, 15. Siempre la magnitud es positiva. Lo único que hace este negativo es decirnos que si antes el vector apuntaba hacia donde apuntan los que tienen ángulo de 0 grados, el negativo le da la vuelta por completo y lo vuelve 180 grados. ¿Está claro, jóvenes, o alguien tiene alguna duda? Ya. Más adelante vamos a seguir haciendo ejercicios. ¿Listo, jóvenes? Les voy a borrar estos apuntes. Si no han copiado todavía, saquen una captura y ahorita vamos a continuar. ¿Ya? Vamos a continuar. Entonces, lo que les adelantaba hace un momento, la representación de esos vectores era la representación polar. La que vimos la clase pasada, la del día viernes, era la representación eh, mediante ejes cardinales, este, oeste, norte, sur, y la que hemos visto hoy es la representación polar. Y vamos a ver también la representación mediante componentes. Entonces, entendamos qué es cada una de esas representaciones. ¿Listo? La representación polar, jóvenes, es aquella en la que representamos un vector analíticamente, es decir, de manera escrita con números, no solo la gráfica. La representación polar utiliza el módulo del vector, el tamaño o magnitud del vector, seguida del ángulo de inclinación medida desde el eje horizontal positivo, desde el eje X positivo. ¿Ya? Entonces, eso es la representación polar. Luego está la representación mediante ejes cardinales jóvenes, donde usamos al este, oeste, norte, sur, esa especie de cruz, donde sabemos que a la derecha está el este, a la izquierda está el oeste, al norte, hacia arriba está el norte, hacia abajo está el sur. ¿Cómo se representa? Se escribe el módulo del vector, luego el eje desde que parte el ángulo que vamos a medir, luego el ángulo y el eje de destino. Si dice 5 y mide 30 grados, no, decimos hacia el este, 30 grados hacia el norte. Entonces, desde el este, medimos 30 grados hacia el norte. ¿Ya? O si decimos norte, 5 grados al sur, entonces partimos del eje que va hacia el norte y 5 grados hacia, perdón, 5 grados hacia el este o hacia el oeste. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito más a detalle con ejemplos, pero ahorita no. Y finalmente está la representación mediante componentes sobre los ejes X y el eje Y. Ahí lo que se escribe es el vector mediante los módulos de las componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. Ahorita les voy a dar ejemplos de cada una de estas representaciones. Por ejemplo, la representación polar la hemos visto hace un momento. Tenemos un vector A, le vamos a poner A con la flechita arriba. Ustedes le van a poner la flechita arriba. El vector A que mide 5 de magnitud y 30 grados de inclinación. Este ángulo es el ángulo medido desde el eje X positivo. ¿Ya? Eso se los voy a aclarar. Ángulo medido desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces siempre se mide hacia allá. A ver, gráficamente lo que les acabo de decir es lo siguiente. Este es nuestro eje X positivo. ¿Cómo se mide un vector o la dirección o el ángulo de inclinación? Se mide siempre hacia allá. Hacia allá se mide, es un ángulo de inclinación positivo. Si se mide hacia abajo, el ángulo de inclinación es negativo. ¿Ya? Positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Sentido contrario a las manecillas del reloj, este sentido. Sentido de las manecillas del reloj, los que tienen esos relojes analógicos con manecillas, ir hacia acá. Luego también se puede pensar en la regla de la mano derecha. Si ustedes hacen ahorita puño con su mano derecha y el pulgar lo levantan como diciendo bien, y la base del puño la ponen sobre su pantalla,
van a observar que el pulgar está apuntando hacia sus narices y los deditos, los dedos, los otros 4 dedos siguen esta dirección, este sentido, ¿no ven? Hacia acá están apuntando sus dedos. ¿Han hecho eso que les acabo de decir, jóvenes? Sí. ¿Cómo lo hice? No entendí. Hagan puño y levanten el pulgar como si dijeran bien. ¿La mano derecha o la mano izquierda? Derecha, derecha. Por eso se llama regla de la mano derecha. Muy usada para el tema de vector. Entonces, la regla de la mano derecha nos dice, para saber en qué sentido se tiene el sentido positivo de un ángulo de inclinación, agarran el puño, levantan el pulgar. La base del puño la ponen sobre su pantalla. Van a ver que el pulgar les apunta a ustedes, ¿no es cierto? A su nariz. Y los deditos tienen este sentido. Están girando así. En ese sentido se mide positivamente un ángulo. ¿Ya? Entonces, este ángulo de acá, este ángulo de aquí, sigue esa regla. Dice 30 grados significa desde el eje X positivo mido 30 grados hacia acá. Si aquí dijera menos 20, entonces desde aquí mido menos 20, es decir, 20 hacia este otro lado. ¿Está entendido eso, jóvenes? Es la representación polar de un vector. El módulo es el tamaño, cantidad de esa magnitud que representa el vector. El vector es una magnitud vectorial, ¿no? Porque tiene tamaño o módulo o magnitud y tiene dirección y sentido. En la representación polar, estos 30 grados ya nos dice cuál es la dirección y cuál es el sentido. Miren, 5, voy a graficar ahora con verde, 5 de tamaño, 30 grados. Entonces mido y mis 30 grados salen más o menos así. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 unidades. Ahí está el vector completamente bien descrito gracias a esta información. Que no está grabando. Está grabando, joven. Está grabando. Gracias, pero por recordar. ¿Está entendido, jóvenes? Esa es la representación polar. Siempre está el tamaño del vector, coma, el ángulo de inclinación, medidos desde el eje X positivo. ¿Ya? Si este ángulo es positivo, se mide hacia arriba. Si aquí el ángulo fuera negativo, se mide desde el eje X positivo hacia abajo. ¿Ya? Después tenemos la representación mediante ejes cardinales. Ahí lo que se hace es tomar los ejes cardinales, los que se han inventado de este, oeste, norte y sur. ¿Ya? ¿Cómo se hace? Miren, tenemos estos. Ya. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos este que es este. Este eje que apunta hacia el norte. El de acá apunta hacia el oeste. Este otro apunta hacia el sur. Hacia el sur. Ya. Como la novela, ¿no? La Reina del Sur. Entonces, este oeste, norte y sur es una representación cardinal. ¿Listo? Es una representación geográfica porque nos da posición sobre nuestro planeta. Este, oeste, norte y sur. Ahora, cuando se tiene esta representación, dice, escriben el módulo. Imaginemos 5. Luego dicen, toda esta información nos dice la dirección y sentido. Nos dice el ángulo. Básicamente nos habla del ángulo, el ángulo de inclinación, pero el ángulo, ¿desde dónde parte? ¿Desde qué eje? Y hasta qué eje llega. Entonces, miren, el mismo vector yo lo voy a expresar de esta manera. El vector A es un vector que tiene 5 de módulo, eh, mide 30 grados, pero voy a decir, parte del este, 5 hacia el este, 30 grados hacia el norte. ¿Ya? Entonces estoy especificando estos 30 grados parten desde el eje este y hacia el norte. Entonces yo agarro, voy a representar. Y, a ver,
estoy con mi regla, levanto con el transportador, digo 30 grados. Desde el este, miren, desde el este, 30 grados hacia el norte, ahí está. Ese es el ángulo de inclinación. Luego mido con mi regla y digo, ah, no, le falta. Hasta ahí son las 5 unidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes lo van a hacer con regla más clarito. ¿No ven? Pero aquí tengo este 30 grados al norte. ¿Ya? A ver, jóvenes, ¿dónde estaría si yo les dijera oeste 5 grados al sur? ¿Dónde estaría? Ustedes En parten. el tercer cuadrante, abajo, abajo, Oeste. abajo. Parto de aquí, ¿no ves? 5 grados hacia el sur. Sí. Ejemplo. Ahí. Ahí, ¿no ves? A ver, si les Ajá. digo hacia el sur 60 grados oeste, ¿dónde estaría? Miren, hacia acá, su transportador, y a partir de ahí 60 grados al oeste. A la Bien, izquierda. bien, bien. Ahí, mucho, mucho, mucho. Aquí ya me pasé, Bien. ¿no? Ah, El ustedes lo van a transportador en hacer la mejor con pantalla. transportador. Ustedes tienen ventaja aquí. Ya. Pero han entendido, ¿no es cierto? Claro que yes. Claro que ya, Sí. muy bien. Bien. Entonces, ahorita yo les voy a traducir estas que acabo de hacer. ¿Ya? Y les vamos a poner nombres a estos vectores. Este es el vector con rojo. El vector A. A este de aquí le vamos a llamar vector B. Y a este de acá le vamos a llamar vector C. Es mucho más fácil hacer estos ejemplos en pizarra porque uno puede dibujar mejor. Pero agradezco que hagan el esfuerzo para entender. El vector B, les decía, por ejemplo, va a medir en este caso 2, coma. Ahora sí. ¿De dónde parte el ángulo que hemos medido? Del eje que va al oeste. Dijimos en el ejemplo 5 grados. ¿Hacia qué eje está apuntando? Este vector B. Desde el oeste, ¿hacia dónde va? Sur. Hacia el sur. Perfecto. Está muy bien. Este vector C. Dije, a ver, va a medir 3, ¿ya? Vamos a decir que el vector C mide 3. A ver, ahora sí, siempre separado por coma. El módulo, coma, y luego la descripción del ángulo. ¿Desde dónde va el ángulo? ¿Desde qué eje? De sur a oeste. Perfecto. De sur a oeste. ¿Y cuántos grados son? 60. 60 grados. Perfecto. ¿Qué han hecho para que los busque la policía? 60 grados. 60 grados hacia el oeste. ¿Lo ven? Entonces, desde el sur, 60 grados hacia el oeste, llegamos a esa dirección donde está el vector C. ¿Listo? Entonces ahí nos da la indicación del vector. Está representado en coordenadas cardinales. Este otro está representado en coordenadas polares. Y este está representado en coordenadas cartesianas o mediante componentes cartesianas sobre los ejes X e Y. Este otro se representa mediante sus componentes. Vamos a ver ahora. Entonces dice, este vector A, que mide 30 grados de ángulo de inclinación, lo podemos representar. A ver, vamos a ver. Vamos a partir del dibujito de acá. ¿Ya? De este dibujo, del primero. Ahí. Imaginariamente vamos a hacer que pase nuestro eje positivo, nuestro eje Y positivo. Entonces, este tercer método que les voy a explicar, el de representación mediante componentes o representación cartesiana de un vector, usa los ejes cartesianos. Entonces, lo voy a volver a dibujar acá. El eje Y, el eje X. Y les vamos a poner sus nombres. X con mayúscula, X positivo. Eje Y con mayúscula, Y positivo. Hacia ahí van. Ahora, tenemos este vector. Voy a copiar este vector. Ese vector era
Mide 5 y 30 grados hacia el, digamos que era esto, para que parezca el otro. Ahí está el vector. Ahora, vamos a ver sus componentes. ¿Qué son las componentes de un vector? Las componentes cartesianas de un vector es cuánto mide si proyectamos sobre los ejes principales X e Y. Entonces, miren, si yo coloco un foco de luz intensa aquí arriba, me va a proyectar sombra de este vector sobre el eje horizontal, ¿no es cierto? Entonces voy a construir desde esta puntita del vector, trazo una recta paralela al eje vertical. Es decir, que forma un ángulo recto. ¿Ya? Trazo esa recta y lo que voy a tener es una proyección del vector sobre el eje horizontal. Para que se note mejor lo voy a engrosar. Ahí está. Este de aquí es nuestro vector, más gruesito. Y aquí he proyectado sobre el eje horizontal una sombra. Esa es la componente horizontal del vector sobre el eje X. Si este de acá era nuestro vector A, esta de acá va a ser el vector A proyectado sobre el eje X. La proyección del vector A sobre el eje X. Ahora, si trazo una paralela al eje horizontal y desde la punta, Eso es de matemáticas, ¿no? sí, sí, pero se utiliza para vectores. Para física se utiliza mucho. Para todos los temas de física que vamos a ver se utiliza. Entonces, una paralela al eje horizontal forma un ángulo de 95 grados. ¿Ya? Al hacer eso, lo que hemos realizado nosotros jóvenes es la proyección de una sombra del vector este sobre el eje vertical. Más poquito tengo que hacerlo para que se note, ¿no? Ahí está. Y eso de ahí es la proyección del vector A, es la proyección del vector A sobre el eje Y. ¿Listo? Lo que tengo que hacer es ponerle sus letras. Este de aquí es el vector A, ¿no es cierto? El del medio. Este de aquí es la proyección del vector A sobre el eje X. Este de acá es la proyección del vector A sobre el eje Y. Ahora, ¿por qué se le llama componentes? Jóvenes. Voy a remarcar de otro color. Miren, el vector A más grueso. Y con otro color. Si este es mi vector A, ¿cómo puedo obtener el vector A? Va a ser la suma de sus componentes rectangulares o componentes cartesianos. ¿Por qué se les llama componentes rectangulares? Porque entre sí estas componentes forman un ángulo de 90 grados. Miren, el eje Y con la paralela que hemos trazado sobre el eje X forman un ángulo de 90 grados. Esta paralela al eje Y con este eje X forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Ahora, miren acá. Esta componente sobre el eje X del vector, si este lo traslado acá, con otro color, si traslado aquí a la punta, esta es la paralela de la componente sobre el eje Y del vector, ¿no ven? ¿Recuerdan al principio de la clase que veíamos cuando colocamos un vector y luego en la punta de ese vector colocamos la cola de otro vector y hasta acá? ¿Qué era, jóvenes? Esa que acabo de dibujar es la componente en Y del vector. ¿Qué sería, jóvenes? La suma de dos vectores. Suma de dos vectores. Exacto, por eso se le llama componentes de un vector. Este vector sobre el eje X, esa componente del vector A sobre el eje X, más
esta componente sobre el eje Y del vector A nos da como resultado a este vector. Entonces, todo vector puede ser representado como la suma de sus vectores componentes, de sus vectores rectangulares componentes, de sus componentes rectangulares. ¿Ya? Entonces, este vector A puede proyectarse en componentes. Esta proyección es el vector A sobre el eje X. Esta proyección es el vector A sobre el eje Y. Si sumamos esos vectores gráficamente, el vector A sobre el eje X más el vector A sobre el eje Y, nos dan el vector A, ¿no es cierto? Entonces, voy a representar ese vector A de esa manera. El vector A, color azul, el vector A es igual a la componente en X. Sabemos que aquí era 30 grados, ¿no ves? Del ejercicio que teníamos. ¿Verdad? Aquí esto eran 30 grados. 30 grados. Ya 30 grados. Entonces, si ustedes recuerdan las operaciones matemáticas de trigonometría, las razones trigonométricas, entonces recordarán que tenemos en un triángulo rectángulo unas razones. Por ejemplo, ¿qué es el seno? Seno de este ángulo es el cateto opuesto entre hipotenusa, ¿verdad? ¿Qué es el coseno de este ángulo? Es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, esas razones trigonométricas las vamos a recordar, ¿ya? Porque con el ángulo que está en estas coordenadas polares, con el ángulo de 30 grados y el módulo de 5, que es el tamaño de la hipotenusa, podemos hallar los valores sobre el eje Y, la componente en Y del vector, y la componente en X del vector. ¿Cómo? Recordando simplemente. Entonces los voy a hacer acá la demostración. El seno del ángulo alfa, el seno del ángulo alfa, luego lo vamos a buscar. El seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Entre hipotenusa. ¿Recuerdan eso? El seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y este es nuestro ángulo alfa, cateto opuesto que es A sobre Y, componente en Y del vector A. Entonces, reemplazando esos valores, yo digo seno de ángulo alfa, seno del ángulo alfa es igual a esta componente A sobre Y y la hipotenusa es el vector, el módulo del vector. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a dibujar aquí mi alfa. Seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el ángulo, tenemos el módulo del vector. ¿Cómo obtenemos la componente? Despejamos. Simplemente decimos, a ver, aquí vamos a reemplazar, despejamos y vamos a decir que la componente en Y del vector es igual a el módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo alfa. ¿Ya? Si quiero despejar cuánto mide este vector sobre el eje Y, la componente sobre el eje Y del vector A, digo, esta A pasa a multiplicar. Entonces, el componente en Y del vector es el módulo por el seno del ángulo. El módulo vale, ¿cuánto? Vale 5. El ángulo es 30 grados, entonces A por el seno de 30 grados. Vamos a multiplicar eso. Esto es igual a 5
por el seno de 30 es 0,5, ¿verdad? Ujú. Para que le salgan las funciones trigonométricas en su celular, lo inclinan horizontalmente. 0 de 30 es 0,5 exactamente. 1 de 30 grados. Entonces, la componente sobre el eje Y del vector es 5 por 0,5 por el escalar 0,5. ¿De dónde se sigue que? ¿De dónde se sigue que la componente en Y del vector vale 2,5? Es igual a 2,5. ¿Ya? Hemos hallado la componente en Y del vector A. Para hallar la componente en X del vector A, se utiliza la otra razón trigonométrica. Coseno de alfa es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Listo? Entonces vamos a escribir acá coseno de un ángulo alfa. Voy a dibujar mi alfa. Ya. Coseno de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, despejo de acá. El cateto adyacente es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno, por el coseno del ángulo A. Por coseno del ángulo A. Ahora reemplazamos los valores. Cateto adyacente es el vector A sobre el eje X, la componente sobre el eje A. X es igual a hipotenusa, vale 5, por coseno de 30 grados, que es 0,86, casi 0,87. Y estos son grados. Ya. ¿Listo? Entonces, la componente en X del vector A es igual a 5 por 0,87. ¿Y eso es cuánto, jóvenes? 4,35. ¿Ya? 4,35. ¿Esto? Ya. Ahí está. Y el resultado va a ser el siguiente. La componente en X del vector A es 4,35. 4,35 es la componente en X del vector A. Es lo que mide esta línea sobre el eje X. ¿Listo? La línea sobre el eje vertical mide 2,5. Entonces, si yo quiero escribir el vector representado por sus componentes rectangulares, escribo primero el módulo del componente sobre el eje X. El módulo del componente sobre el eje X vale 4,35. 4,35. Punto y coma para separar de la otra componente, del módulo del componente sobre el eje Y. Ese módulo vale 2,5. 2,5. 2,5. Ya está.
Entonces, esta de acá con rojito lo voy a escribir, es la componente en X del vector A. Y esta de aquí es la componente en Y del vector A. El mismo vector lo hemos representado de tres formas. Mediante sus componentes polares, su representación polar, mediante su representación cardinal o mediante ejes cardinales, y la hemos representado mediante sus componentes rectangulares, de esta forma. El mismo vector que podemos graficar de una forma y representarlo de tres maneras distintas. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes, por favor. Todo. Sí, Ya. cópienselo todo. Solo recuerden esta A, componente del vector A sobre el eje Y con su flechita, pónganla aquí para que no se sobreponga. ¿Listo, Eso es como jóvenes? una fórmula, ¿no? Todo eso. Eh, Ahora Coseno. sí, recuerden, para obtener la componente directamente, la Cateto y componente, así. la componente es el módulo del vector por el seno del ángulo de inclinación. Ah, ok. La componente en Y del vector es el módulo por el seno del ángulo. La componente en X del vector es la hipotenusa o el módulo del vector por el coseno del ángulo de inclinación. Pero en cada caso tienen que dibujar, jóvenes, y recordar esas reglas. ¿Qué es el seno? Es cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. A veces se pueden confundir. Por ahí, aquí está el ángulo. Entonces ahí el cateto adyacente va a ser el vertical y el cateto opuesto va a ser el horizontal. Entonces yo les recomiendo, no se lo aprendan de memoria. Esta sí les recomiendo que se la sepan de memoria. ¿Qué es el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué es el coseno? Cateto adyacente entre hipotenusa. Esas dos sí les solicito que se las sepan de memoria. Y una más, ¿qué es la tangente? Es cateto opuesto entre cateto adyacente. Nos faltó esa. Y la voy a escribir. Va a ser lo último que voy a escribir de la clase de hoy porque ya se cumplió la hora. ¿Ya? La tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ya? Esas cositas tienen que recordar. El alfa. Ahí. Esa tercera forma. La vamos a usar. Cuando tengamos las componentes y necesitemos el ángulo, podemos usar esto. Dividimos cuánto es el lado. Miren, para reconstruir el vector en coordenadas polares, tenemos cateto opuesto, cateto adyacente. Los dividimos entre sí y vamos a tener tangente de alfa. Para saber cuánto es el ángulo alfa, miren, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. 2,5 entre 4,35. El resultado, ahorita les voy a decir cuánto. La tangente del ángulo alfa, entonces, primero divido 2,5 entre 4,35 y sale 0,575. 0,575. En la calculadora, ahí despejamos. El ángulo alfa va a ser igual a, aplicamos tangente a la menos 1 a ambos lados, va a ser tangente a la menos 1 tangente elevado a la menos 1 elevado a la menos 1 de esta cantidad de 0,575.
miren, yo voy a aplicar a ese resultado que obtuve. Pongo en horizontal la calculadora. Inversa de tangente. 2,5 entre 4,35. Y me sale 29,88 grados. Por los redondeos se redujo. 29,88 grados. ¿Ya? Tangente a la menos 1 de esta cantidad son 29,88 grados. Casi los 30 grados de acá. ¿Listo? Y para hallar el módulo, usamos el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. ¿Ya? Hasta ahí quedemos, jóvenes, para no complicarles más y también para no ocupar el descanso que tienen antes de la siguiente clase. Ahí vamos a quedar por el día de hoy. Saquen una captura si gustan. Bueno, dice, Que estén bien, Una jóvenes. pregunta. Sí, sí. Bueno, hija, hasta luego. Buenas, buenas. Sí. ¿Qué pregunta hay? Sobre la tarea que es para mañana, Ya. dijo que quería ampliar hasta el viernes en eso video, por favor. Ya, si no lo hago hasta la tarde, me recuerdan con un mensajito en el grupo. Ah, alguien escribió que no se podía ver el video, lo revisé, pero recién en la noche, como era tarde, no les mandé mensaje. Ya lo corregí lo del video del día viernes. Ya está disponible. No estaba público, por eso no lo podían ver. ¿Ya? Entonces, si no lo corrijo para la tarde, me avisan para que modifique la fecha de entrega de la tarea, por favor, joven. ¿Listo?